Hola, buenos días. Vamos a hablar hoy del Plan 2050 que acaba de presentar el gobierno para entender mejor la política y qué podemos hacer nosotros para mejorar las cosas y también para ver cómo está cambiando ya la sociedad de una forma que se habla poco, pero que es muy importante y cómo eso hace que los políticos tengan que hacer cosas que probablemente no querrían hacer o que desde luego no han hecho hasta ahora. Voy a centrarme en unas pocas cosas, solo en estas tres. Un comentario general, el tema de la vivienda y el tema de las pensiones. Lo de la herencia pública universal va en el tema de las pensiones. Y aunque está claro que hay muchas cosas que cambiar, quiero que os llevéis de este vídeo pues una visión optimista de la situación, no tanto por lo que dice el gobierno, sino por lo que podemos leer entre líneas de lo que se dice en este plan. Porque yo creo que para intentar estimar lo que puede pasar en el futuro, la política no hay que leerla directamente, sino entre líneas. Y analizar lo que nos cuentan los políticos desde puntos de vista diferentes de los que ellos querrían que nosotros lo viésemos. Y eso es lo que vamos a hacer, porque para mí este plan, lo importante de este plan no es el plan en sí mismo, sino que este plan es una muy buena representación de cómo que está cambiando la forma de pensar de la sociedad y de una manera que se escapa al control de los políticos, y cómo creo yo que ese cambio de mentalidad de la sociedad ha influido en este plan, porque en teoría los políticos son los que influyen en la gente, pero la gente también influye mucho en los políticos, y eso es lo que quiero que veáis. Recordad que siempre os digo que las matemáticas están por encima de los políticos y por encima de los deseos de todos los políticos, y creo que el tiempo y las matemáticas cada vez corren más a nuestro favor y en contra de los políticos. Lo primero que me llama la atención de este plan es que sea para 2050. Es decir, cuando los políticos presentan un plan para la población, siempre lo presentan como algo bueno para la gente. Y en este caso, pues dos de las ideas principales buenas para la gente es que el paro bajará al 7% y que la jornada laboral bajará a las 35 horas semanales. Y en principio esto está bien, que trabaje más gente y que los que trabajen menos tiempo y tengan más tiempo libre, pues en principio es algo bueno. El problema, y en lo que tenemos que fijarnos, es que se supone que esto bueno se va a conseguir en 2050. Es decir, tras unos titulares sobre algo bueno, que llaman la atención y atraen, pues tenemos que darnos cuenta de que nos dicen que esto se va a conseguir cuando los que ahora tenéis 20 años tengáis 50 y los que tenéis 30 pues estéis ya a punto de jubilaros, por ejemplo, es decir, dentro de toda una vida. Y esto es algo habitual en todos los políticos. Nos dicen que nos van a dar algo bueno y que tampoco es que sea muy bueno, porque bajar algo el paro y bajar algo la jornada laboral pues está bien, pero tampoco es que sea la felicidad absoluta. Pero es que encima de que no es la felicidad absoluta, nos dicen que eso, que es al final poco lo que se va a conseguir, pues para conseguir eso ellos necesitan décadas de trabajo para darnos ese poco. Es decir, nos están diciendo en este plan que para tener una tasa de paro similar a la de muchos países de Europa y trabajar un pelín menos cada semana, pues tenemos que esperar a que pasen 30 años. O sea, lo que os digo, toda una vida. Y esto crea un gran desánimo en la gente, aunque no se den cuenta, porque claro, si para conseguir estos pequeños avances necesitamos varias décadas, pues el futuro no pinta muy bien, es las cosas como son. Y claro, para conseguir cosas buenas de verdad, o sea, más allá de un poco menos de paro y un poco más de tiempo libre, pues se supone que eso, los que estamos vivos ya no lo pillamos ni en broma. Hay mucha gente desanimada en la sociedad actual y para solucionar eso es fundamental identificar bien el origen de ese desánimo. Y el origen de ese desánimo son los políticos. Y desde hace décadas me refiero. O sea, no me refiero hoy en actual, sino me refiero a los políticos que tenemos y hemos tenido desde hace décadas. Tenemos que tener clarísimo, pero clarísimo, que se pueden conseguir cosas muchísimo más importantes de las que ellos nos dicen y en muchísimo menos tiempo del que ellos nos dicen, no cuando los que ahora sois jóvenes estéis ya jubilados o con nietos. Este cambio de mentalidad, de querer cosas mucho más importantes de las que nos ofrecen los políticos, y además querer conseguirlas rápidamente, me parece que es algo que debemos tener siempre presente en nuestras mentes para lograr y conseguir que estas cosas importantes de verdad y se hagan realidad y además en poco tiempo. Pasamos a la vivienda. El diagnóstico que hacen es bueno, como veis aquí. Nos dicen que es muy bueno tener la vivienda en propiedad donde vives, porque como media la gente que tiene vivienda en propiedad es más rica que la que no la tiene. Y también nos dicen que los que pagan alquileres suelen estar dando una gran parte de su sueldo y luego de su pensión para vivir en una casa que nunca será suya y por eso, al no ser nunca suya, tampoco heredarán nunca sus herederos. Y esto es un buen diagnóstico. Lo que creo que nos deben llamar la atención aquí es la importancia tan grande que le dan a que todo el mundo tenga un patrimonio. Porque efectivamente es muy bueno que todo el mundo tenga un patrimonio, pero hasta ahora los políticos no habían dado importancia a este tema y más bien habían hecho todo lo posible para que la gente no tuviese un patrimonio. Esto es una novedad y para entender los cambios que os digo de la sociedad y hacia dónde vamos a ir probablemente, tenemos que compararlo con la mentalidad de hace unos pocos años en la que en el mundo de la política
que alguien tuviese un patrimonio se consideraba pues prácticamente algo malo. Por supuesto que esto no es la solución definitiva, eso lo tengo claro, igual que vosotros, pero lo que quiero es que veáis el cambio de mentalidad que se está dando en la sociedad y que es cómo ese cambio está influyendo en los políticos. Porque esto no supone que las cosas se vayan a arreglar mañana, pero es mucho más importante de lo que parece. Ahora pasamos a las soluciones que dan o que proponen para el problema de la vivienda y son incoherentes con este diagnóstico e incluso las agravan, como veis aquí, porque lo que proponen es que se empobrezca más gente utilizando sus mismas palabras, fomentando cosas como que en el futuro veo más gente de alquiler dando ayudas al alquiler, ayudas entre comillas siempre, claro, y creando más vivienda pública en alquiler, con lo cual la gente no comprará, no tendrá esas viviendas en propiedad y no las heredarán sus herederos, y fomentando cosas como la propiedad temporal y compartida, que no está muy claro lo que son, pero que creo que sí que está claro que no es el tener una casa tuya de toda la vida que pasará a tus herederos. Lo que creo que debemos hacer nosotros es fomentar todo lo posible y cada vez más la liberalización del suelo, que explico en un vídeo que os dejo por aquí, sabiendo que el ambiente cada vez está más a nuestro favor. Por lo que os comentaba, donde en el primer párrafo que he puesto de este plan sobre la vivienda, en el que ellos mismos nos dicen que es bueno tener casas en propiedad porque la gente que las tiene es más rica y que los inquilinos, sin embargo, según sus mismas palabras, suelen ser pobres. Pasamos ahora a las pensiones y primero os enseño rápidamente que la solución que proponen es mantener el sistema actual pagando pensiones más bajas y durante menos tiempo. Aquí veis que nos dicen que las personas mayores tienen que ser activas y que la frontera entre la jubilación y el trabajo pues que no tiene que estar tan clara como ahora y tiene que difuminarse. Es decir, realmente nos están diciendo que el que pretenda vivir de la pensión pública pues no podrá vivir solo de la pensión pública. Entonces, además de cobrar una pensión pública baja y durante menos años, tendrá que seguir trabajando. Y en este otro gráfico nos dicen que en realidad esto ya está pasando en el resto de Europa, que se han encontrado con que la gente que pretendía vivir solo de su pensión pública pues no puede. Entonces cada vez hay más gente que estaba en esa situación o que pensaba llegar a vivir solo de su pensión pública que está teniendo que trabajar a la vez que cobra una pensión pública cada vez más baja. Y fijaos que estos datos son de 2015. En estos años pues este tema ha ido a más. O sea, en Europa cada vez hay más gente que en su día pensaba vivir solo de la pensión pública cuando se jubilase y ahora se ha encontrado que para sobrevivir, porque es sobrevivir, pues tiene que compaginar una pensión pública cada vez más baja con trabajar de lo que pueda ya con muchos años. En este otro gráfico nos dicen que las pensiones actuales en España son demasiado altas comparadas con otros países y que tienen que bajar. Os explico rápidamente que una tasa de sustitución del 80% quiere decir que si tu último sueldo era de 1.000 euros, pues tu pensión será de 800 euros. Y una tasa de sustitución del 40% quiere decir que si tu sueldo era tu último sueldo de 1.000 euros, pues tu pensión va a ser de 400 euros. Pues lo que va a pasar en España es que esta tasa de sustitución va a ir bajando cada vez más. Es decir, la pensión que se cobre cada vez va a ser más baja en relación al último sueldo. Y es muy importante que esto lo tengan claro vuestros familiares y conocidos y que se lo hagáis llegar, porque ya veis que es la realidad, pero que es que además los políticos nos lo están diciendo ya oficialmente. Y es que no puede ser de otra forma. El que pretenda vivir de lo que llaman pensión pública va a vivir realmente mal, pero es que además cuando llegue ese momento no podrá decir que no lo sabía. Las cosas serias de la vida hay que tomárselas en serio de verdad, y esta es una de las cosas más serias de la vida que se tiene que tomar en serio de verdad todo el mundo ya. Comparad esto cuando hasta hace muy pocos años, pero muy pocos, todos los políticos nos decían que ellos garantizaban las pensiones pasase lo que pasase. Bueno, pues fijaos que a día de hoy ya no hay ningún político que diga ese disparate. Y esto es un cambio importantísimo, es que ya ningún político se atreve a decir que garantiza las pensiones. Y aquí llegamos al cambio de mentalidad que se está produciendo en la sociedad respecto al sistema de capitalización, porque algunos lo veis muy lejos, lo sé, pero vais a ver que está más cerca de lo que parece. Mirad este párrafo que es el de la herencia pública universal para todo el mundo. Bajo mi punto de vista, esta idea de la herencia pública universal pues no tiene sentido, no es realizable. Se puede intentar, pero si se intenta lo que va a hacer es empobrecer más a los pobres. Pero lo que me parece realmente importante, un cambio muy importante que tenemos que ver, es que los políticos empiecen a darle tanta importancia a que todo el mundo tenga un patrimonio y todo el mundo tenga una herencia, porque es que justo eso es lo que hace el sistema de capitalización de las pensiones. Que el 100% de la población tenga un patrimonio y deje una herencia, con lo cual el 100% de la población cobrará una herencia, y eso cambiará completamente nuestra sociedad. Y fijaros que en este párrafo ellos también ven que si todo el mundo tiene un patrimonio y una herencia, nuestra sociedad cambia completamente. Con lo cual hay una coincidencia total y absoluta entre lo que ellos querrían hacer en teoría y no saben cómo
con el sistema de capitalización para las pensiones. Y es que la clave principal para entender el sistema actual de pensiones es ver claro que lo que hace es precisamente impedir que la mayor parte de la población tenga un patrimonio y una herencia. Porque la gente, todo el dinero que da a la seguridad social lo pierde completamente y cuando llega el día de la jubilación no tiene nada a su nombre, entonces empieza a vivir de un subsidio. Pero como eso es un subsidio, pues no es patrimonio y no tiene ningún patrimonio que dejar a sus herederos. Os dejo un vídeo por aquí sobre este tema. Me imagino que algunos estaréis pensando que sí que vale, pero que los políticos no van a querer poner el sistema de capitalización. Pues mirad este otro párrafo en el que nos dicen que los países avanzados se asocia con, el camino que hay que seguir, tienen pensiones privadas y que muchas voces en España dicen que hay que ir por ese camino. Como os decía antes, las matemáticas están muy por encima de los deseos de todos los políticos del mundo juntos. Hoy no tenemos el sistema de capitalización para las pensiones, pero creo que lo tenemos mucho más cerca de lo que cree la mayoría de la gente en este momento. Todo esto que he supuesto que nos dicen los políticos en este plan 2050 sobre lo importante y lo bueno que es que todo el mundo tenga una vivienda en propiedad, un patrimonio, una herencia y todo esto, es un cambio de mentalidad importantísimo de nuestra sociedad que la sociedad ya influye en los políticos, pero tenemos que influir todo lo que podamos a partir de ahora mucho más para acelerarlo todo lo posible. Hoy tenemos los mismos problemas que ayer, pero si todos ponemos de nuestra parte todo lo que podamos, pues creo que tendremos el sistema de capitalización para las pensiones y la liberalización del suelo muy pronto, mucho antes de lo que cree la mayoría de la gente. Porque las matemáticas son implacables y tienen fuerza para llevarse por delante los deseos de todos los políticos del mundo. Y además todos los políticos del mundo juntos. O sea, juntáis a todos los políticos del mundo en un lado y en el otro las matemáticas y ganan las matemáticas seguro. Y yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.